Buenos días para todos. ¿Cómo están? Me alegro mucho. Hermosa mañana. Es lindo también un poquito de fresco, de lluvia. Y estamos comenzando a ver, comenzamos el domingo pasado, acerca de qué tema, no sé si recuerdan. ¿Alguien que me pueda ayudar? Hay una gran pista acá en tamaño 115, pero voy a hacerme el sorprendido. El servicio, muy bien. Distintas áreas o facetas del servicio aquí en la iglesia, el servicio cristiano. Pablo Aranguren comenzó el domingo pasado. ¿Y qué aspecto del servicio mencionó él? Sirviendo a Dios y no a los hombres. Bien, Abuel, gracias. Y hoy vamos a ver acerca de sirviendo con nuestras habilidades. Sirviendo a Dios, ¿sí? Aquí en la iglesia, entre los hermanos, pero con nuestras habilidades. Así que vamos a leer antes de comenzar este pasaje, es en donde nos vamos a centrar hoy. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Te doy un momentito para que lo busques. Si los chicos lo llegan a poder poner en la pantalla, excelente. Dice así, 1 Pedro 4, versículos 7 al 11. ¿Están ahí? ¿Cuál es la primera palabra que dice? Más, perfecto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y presta atención a esto, el propósito de todas estas cosas, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar una vez más y mientras les pido a los chicos si pueden preparar un videito que vamos a ver para comenzar. Padre Celestial, una vez más ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por estar aquí. Gracias por el amor de Cristo, por tu amor, oh Dios, derramado a través de la persona de Cristo y que realmente podamos escuchar tu voz. Habla a nuestros corazones, danos entendimiento, la gracia y la fortaleza para obedecerte en aquello que tú nos quieras marcar a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver un videito muy cortito y vamos a comenzar. Muy bien, cortito, ¿no? ¿Alguien se siente identificado? Las risas son por el video, no son por experiencias que se acordaron. Yo personalmente tengo una fijación con las vidrieras y los vidrios grandes. Tengo varias experiencias de esas. No vamos a entrar en detalles. Pero lo que me llama la atención de este video es cómo a partir de estar centrados en algo tan pequeño, en nosotros mismos, ¿no? Viendo un reel, viendo una conversación, respondiendo un WhatsApp, podemos perder de vista cosas más importantes. Podemos perder de vista lo que está a nuestro alrededor, como por ejemplo caerte derecho a una zanja, a un pozo abierto. No sé qué le pasó a esa señora, ojalá no haya muerto, pero se veía profundo el pozo, la verdad. Pero cómo a veces centrarnos tanto en nosotros mismos nos hace perder de vista a nuestro alrededor y de otras cosas que están pasando. Y algo así pasa en esta primera carta de Pedro. Mirá, Pedro va a estar escribiendo en esta primera carta a un grupo de creyentes, de cristianos, hermanos en la fe, que se habían convertido al cristianismo, creyeron en el Señor Jesús y estaban pasando por un momento sumamente difícil. Esa generación de creyentes iba a sufrir una de las persecuciones más feroces, hostiles y violentas que haya sufrido la iglesia.
por manos de un emperador que era Nerón. Creyentes que eran prendidos fuegos en las calles como antorchas humanas, que eran llevados al circo romano, que eran encarcelados, que eran azotados, que eran decapitados. Y uno dice, si estoy viviendo esa situación, es lógico pensar que me centre en mí mismo, que me centre en mis problemas, en mis dificultades, en las cosas que me están pasando. Humanamente uno lo entiende, pero Pedro va a escribir a este grupo de hermanos y los va a animar a sacar la mirada de todo eso, del presente terrenal tan adverso, y ponerlos en una perspectiva eterna, levantando la mirada a Cristo y recordándoles a ellos y a nosotros hoy que a pesar de las situaciones que vivimos, tenemos responsabilidades unos con otros, entre nosotros. Mirá, él va a comenzar el capítulo 4, el que estamos leyendo ahora, diciendo lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Te acordás que hoy leímos el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, nosotros también armémonos de ese pensamiento para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, para no vivir el tiempo de vida que nos quede aquí en la tierra, conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres, sino conforme ¿a qué? A la voluntad de... Lo cantamos recién, que es nuestro deseo, que el Señor haga su obra. El tema es si realmente lo vamos a vivir. Y Pedro dice, mirá, el tiempo que pasó en tu vida sin Cristo ya es suficiente para haber hecho lo que desean las personas. Que el tiempo de vida que te reste, si ahora estás en Cristo, armate de este pensamiento, vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Y ahí tenemos una pregunta entonces. Es una pregunta que todo hijo de Dios se tiene que hacer en algún momento y hacérsela seriamente. ¿Para quién voy a vivir el tiempo de vida que me queda aquí en la tierra? Y Pedro es como que no nos da muchas opciones. O lo vivimos para Dios, para Cristo, para hacer su voluntad, o lo vivimos para nosotros mismos. Y en ese sentido da el cuadro de lo que va a mencionar aquí. Y entonces vamos a ver entonces, tres maneras en las que Pedro nos va a decir en cómo vivir este tiempo de vida que nos queda conforme a la voluntad de Dios. Y el primero es lo siguiente: vivir enfocados y en dependencia de Dios. El versículo 7, si estás ahí, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Es como que nos pone una cuenta regresiva Pedro. Y nos dicen, gente querida, esta vida no lo es todo y el fin se acerca. Él nos está hablando del regreso de Cristo, de nuestro reencuentro con Él, de la manifestación del Señor Jesús, que hoy es nuestro Salvador, pero menciona que también vendrá como juez para juzgar todas las cosas. El fin se acerca. ¿Dónde está puesto tu enfoque? Y Él nos va a querer animar a recordar que tenemos que tener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Cristo y en su regreso. Si Cristo viniera hoy, ¿le estás esperando? ¿Tenés tu mente puesta en Él? ¿Lo que estás haciendo refleja que le estás esperando y anhelando verle cara a cara? Por eso, dice, sed pues sobrios, nos habla de un enfoque, de que nuestra mirada no esté, o nuestra mente no esté divagando con muchísimas distracciones. Y esto nos pasa continuamente, tenemos que ser honestos. El mundo siempre te va a dar distracciones, pero es nuestra responsabilidad mantenernos enfocados en el Señor y en su regreso. Si nosotros no lo hacemos, nos dejaremos llevar por distracciones, entretenimiento, placeres, cosas que quizás están en otro orden para Dios. Pero nos dice algo más, que tenemos que velar en oración, y eso nos habla de dependencia. Mirá, ¿querés vivir conforme a la voluntad de Dios el resto de tu vida? Tenemos que entender que necesitamos del poder de Dios en nosotros. ¿Cómo iban a enfrentar estos hermanos a este imperio? Necesitaban el poder de Dios en sus vidas.
Y lo increíble y maravilloso es que ese poder está a nuestra disposición, lo estudiamos en Efesios. Pero a veces dependemos más de nosotros y nuestras capacidades que del poder de Dios. ¿Sabes cómo nos damos cuenta de eso? Es muy sencillo el test. Por nuestra vida de oración. Pedís a Dios por lo que tenés que hacer, pedís a Dios por su guía, pedís a Dios por su protección, por su provisión, pedís a Dios para cambiar tu corazón, pedís a Dios para que transforme tu entorno, pedís a Dios para que te utilice, pedís a Dios por tu hogar, por tu esposa, por tus hijos, pedís a Dios por tu trabajo, pedís a Dios para ser de testimonio, pedís a Dios para tener oportunidades de servicio y que seas útil en sus manos, pedís a Dios para descubrir tus dones, pedís a Dios por sabiduría para tus decisiones. O como decimos, solo damos gracias por los alimentos. Si realmente queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, no va a ser tan fácil. Porque nuestra carne, nuestros deseos, ¿sabés qué van a hacer? Se van a oponer cada día, lo dice Pablo en los Gálatas. El deseo del espíritu es contra la carne. Entonces tenemos que enfocar nuestra mente, pero también tenemos que depender de Él. Pero en segundo lugar dice que tenemos que vivir con prioridades correctas. Y nos habla del amor a los hermanos. Versículos 8 y 9 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Ves? Nos habla de una prioridad. Ante todo, en primer lugar, antes que otras cosas. Muchas veces las prioridades las vemos en cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedico a algo? ¿Qué hago primero? Pero aquí lo marca en una cualidad la prioridad. Y es tener un ferviente amor. Motivaciones. ¿Por qué y para qué hago las cosas? Y me llama poderosamente, bueno, antes de ver lo otro, aquí cuando habla de ferviente amor, habla de esa palabra ferviente, es algo continuo, algo que requiere un trabajo, un esfuerzo. ¿Viste cuando, algunos se reirán, pero supongamos que todos hiciéramos gimnasia regularmente, ¿no? ¿Viste cuando entrenás? Sí, digan ustedes. ¿Viste cuando entrenás? ¿Vieron, no? Bueno, cuando entrenamos y tu músculo se cansa y sentís como un fuego después de levantar 50 kilos, tal cual, 3 veces por semana nos pasa esto. El fuego, el fervor que sentís por el esfuerzo. Pero también la palabra indica algo que no acaba, algo que es continuo. Y me llama la atención lo siguiente. Ese amor ferviente, ¿sabés dónde tiene que estar? Digámoslo desde nuestro lado, entre nosotros. ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Es esto lo primero cuando hacemos las cosas? Yo voy a decir algo y creo que se va a entender, pero pido a Dios que se pueda entender. Quizás veo que en los últimos años, en la iglesia en general, más allá de la iglesia aquí, tenemos un fervor muy grande por mostrar el amor de Dios afuera, a los perdidos. Y está bien, tenemos que hacerlo. Pero ¿y acá? Hacemos de todo, nos matamos, mostramos y volvemos después, pero volvemos peleados porque queremos hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, yo lo pensé de una manera, vos lo pensaste de otra, vos entendiste mal, vos entendiste bien. Diferencias de opiniones. Hicimos una hermosa actividad y después volvemos peleados. Me ha pasado, mirá, tengo 34 años, pero estoy en la iglesia desde que soy así. He participado en el ministerio de niños, jóvenes, adolescentes. Y siempre he visto las mismas cosas. Pero ¿y nosotros? ¿Tenés un amor ferviente por tus hermanos en la fe? ¿Tengo un amor ferviente? ¿Miro a mi alrededor a mis hermanos y digo qué necesidad puedo suplir? Y marca algo tremendo acá Pablo, la razón por la que tiene que estar este ferviente amor. ¿Cuál es? Alguien que lo diga con convicción. ¿En la iglesia pecado? ¿Leíste bien, Carlos? Eso está en la Biblia, ¿no? ¿El amor cubrirá pecados en la iglesia?
Yo me imagino a Pedro, perdón, Pablo, siempre es lo que siempre nos confunde, ¿no? Pedro dice. Y yo me lo imagino como tiempo futuro, ¿no? Cubrirá. Recordándonos, hermanos, que vos y yo somos pecadores perdonados, pero que seguimos pecando. Y Pablo no dice el amor aprobará, el amor permitirá, el amor le dará lo mismo, el amor dejará pasar multitud de pecados. No dice eso, porque en otras partes de la Biblia nos llaman a confrontar el pecado, a hablar verdad a cada uno, a desechar el pecado, a huir del pecado. Pero tenemos que ser conscientes de que seguimos luchando cada uno en nuestra vida con el pecado. Y que lastimosamente, muchas veces en nuestras relaciones se va a manifestar el pecado. ¿Sabes cuál es la frustración de muchos creyentes? Que no entendemos esto. Y pretendemos que todos actúen como Cristo, pero no siempre lo van a hacer. Pablo mismo dijo, yo sé que hay algo que está bien y que debo hacer, pero en mi cuerpo encuentro otra cosa. ¿Qué? Que termino haciendo el mal que no quiero hacer, aunque sé lo que es correcto hacer. ¿Y cómo se sentía Pablo? Miserable. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La idea no es que vivamos derrotados por el pecado. Pero nos olvidamos de dónde venimos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores. O sea, Dios mostró su amor por vos en que aún eras pecador. Nosotros amamos a Dios. ¿Qué dice Juan? Porque Dios no esperó que hagas todo bien para amarte. Y hermanos, a veces esperamos que los demás hagan todo bien con nosotros para amarlos. Te digo algo, eso no es amor. El amor se va a manifestar realmente cuando cueste, cuando haya una ofensa que perdonar, cuando me defrauden. Y recordá, ¿cuál es el propósito de Pedro al final de todo esto? Para que en todo Dios sea. No podremos ser una iglesia que glorifique a Dios si no hay ferviente amor entre nosotros. Podremos hablar de Cristo, podemos enseñar de Cristo, testificar de Cristo, enseñar de Cristo, pero no vamos a poder glorificar a Cristo. Y pone un ejemplo práctico, hospedados los unos a los otros sin murmuración. Y si yo pensaba en una situación, ¿en qué contexto estaban estos hermanos? Dijimos, perseguidos. Recibir a un creyente perseguido podía ser una sentencia de muerte para vos y tu familia. No estamos hablando de un juego. Imagínate que dos hermanos habían tenido una discusión, ¿no? Se pelearon, vos siempre así, vos siempre así, Bueno, uno lo descubre que era cristiano y lo empiezan a perseguir. Le queman su casa y los empiezan a perseguir para encarcelarlos o matarlos. ¿Y sabes qué hace? Va a tocar la puerta de ese otro hermano. Y el otro hermano lo mira, ahora venís a buscar ayuda. No es que yo era el inservible, el que esto y que el otro. ¿Sabes qué dice Pedro? Recibilo sin murmurar. Porque eso es amor. Y el amor cubrirá esa falta. Y eso glorifica a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese es el amor de Dios. El amor que se muestra aún siendo pecador. No digo que es fácil, pero si queremos glorificar a Dios y vivir conforme a su voluntad el tiempo de vida que nos queda, tenemos que armarnos de ese pensamiento. ¿Venimos bien? Y vos me decís, ¿y qué tiene que ver todo esto con servir con tus habilidades? Porque es a lo que viene ahora. Que si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, había un versículo más que habla del propósito de Dios. Pedro mismo lo escribió, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu,
para el amor. Para esto fuimos limpiados, hermanos. Esto es prioridad. Para el amor fraternal, si querés amar así, tenés que depender de Dios. A mí naturalmente, te lo digo, no me sale. Pero como entiendo que no me sale, naturalmente tengo que depender de Dios. Pero una vida de servicio entonces que glorifique a Dios. Pero para llegar aquí, Pedro pone los primeros escalones. Si yo no tengo una mente enfocada, si no dependo del poder de Dios y si no tengo un pensamiento de amar a los demás de la manera en la que Cristo me amó, este servicio será una actividad más. Una actividad que quizás otra persona podría hacer. Porque hay muchas veces que la actividad que hacemos en un servicio, ordenar algo, preparar un mensaje, una persona puede leer y preparar puntos, hacer una invitación, tocar un instrumento. Pero ¿qué lo va a distinguir? La base que tiene. Entonces Pedro dice, ahora sí, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ese es el servicio. Ministrar ahí significa servir, poner al servicio de otro nuestras habilidades. Y sin duda, todas las cosas que Dios nos ha dado pueden ser usadas para servir y para bendecir. Talentos, recursos. Pero yo quiero enfatizarme en lo que Pedro dice aquí, porque la meta es glorificar a Dios, recordá. Y dice Pedro que lo que tenemos que poner cada uno, nadie queda fuera, cada uno al servicio de los demás, ¿qué es? A ver si se ve. No se ve con el puntero. ¿Qué cosa tenemos que poner al servicio de los demás? Con más. El don, gracias Nahuel, el don que ha recibido. Si no lo sabías, te doy la noticia ahora. Recibiste un don por parte del Espíritu Santo de Dios. Y Él te lo repartió con un propósito. Que lo pongas al servicio, que lo pongamos al servicio de los demás. Un don es una habilidad espiritual. Es una capacidad que el Espíritu Santo da a todo hijo de Dios como un regalo de su gracia. ¿Para esconderlo? Para usarlo. Y el tiempo pasado ha recibido nos indica que ya lo poseemos. Y no lo da como una sugerencia, lo da como un mandato. Y ahora volvemos al video. Y Pedro dice, aunque estés perseguido, tenés algo que cumplir en la voluntad de Dios. Tenés que poner al servicio de los demás el don que recibiste de Dios. Pero no de cualquier manera. Dice, como buenos administradores, como si fuera poco. ¿Entendés por qué necesitamos del poder de Dios? Porque Él espera que lo hagamos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don no deja de ser una habilidad, un recurso que tiene que ser utilizado para los fines que Dios los da. Supongamos que yo cobro un sueldo por mes y este mes tenía que pagar un par de deudas, la tarjeta de crédito, los servicios, el alquiler. Algunos pusieron cara como, sí, ya lo sé. Gracias por recordarlo. Y la comida del mes. Pero yo me lo gasté porque pintó, como decimos los jóvenes, en un par de salidas, ¿no? En entretenimiento y en ropa que me gustaba. Me di un par de gustos. La pregunta es, ¿fui un buen administrador? ¿Por qué no? Porque ese dinero, ¿qué fin tenía? Otra finalidad. Y lo usé para algo que no correspondía, al menos en este mes. Somos malos administradores cuando no usamos lo que Dios nos da para lo que Él lo dio. Y mirá, 2 versículos nomás de tantos. Pablo a los Corintios habla mucho de los dones, una iglesia que usaba mal los dones. Pero a cada uno, nota nuevamente la individualidad. Es personal esto. Cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu. Está hablando ahí del don espiritual. ¿Para qué cosa? Para provecho. En primer lugar, tenemos que entender que Dios nos da un don, el Espíritu Santo nos da un don, no para nosotros. Esto es contrario a lo que el mundo te dice. Usa las oportunidades para tu crecimiento personal, para tu desarrollo personal, para tener mejores oportunidades, mejor sueldo, mejor salario. Pero Pedro y Pablo nos dicen, Dios te dio un don para que otros lo aprovechen. Y dice que es una manifestación, es algo que se tiene que ver, no puedo tener un don escondido. Eso es una mala administración. Entonces, inmediatamente tenemos que preguntarnos, ¿sé cuál es el don que el Espíritu me dio? Segundo, ¿lo estoy usando para bendecir y que otros lo aprovechen? ¿Entendés por qué el amor tiene que estar primero? Porque cuando voy a poner al servicio las habilidades que Dios me dio, lo primero que tengo que pensar es de qué manera el otro se va a beneficiar más por este servicio. De qué manera el otro puede aprovecharlo más, puede ser más bendecido. Voy a preparar una predicación. ¿Qué ejemplo voy a usar? ¿Qué video voy a pasar? ¿Qué ilustración voy a pasar? ¿De qué manera lo comprenderán mejor? Y esto lo aplicamos a cualquier ministerio, a los niños, a la música, a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a cualquier cosa que hagamos en una visitación. ¿Cómo se va a beneficiar esta persona? Saco el foco de mí y lo pongo en el bien del otro. Y luego dice que los dones fueron dados para edificación de la iglesia. ¿De qué manera la iglesia será edificada por este servicio? Si queremos ser buenos administradores, tenemos que estar primero o descubriendo o utilizando el don que el Señor nos dio. Y en segundo, usarlo para los fines que Él nos dio, para que otros se beneficien, para que la iglesia sea edificada. Pero dice algo más. Dice que administramos y que tenemos que administrar bien la multiforme gracia de Dios. Este concepto es maravilloso. Porque la palabra multiforme significa esto, multicolor. Se utiliza cuando Santiago habla de diversas pruebas en las que podemos ser hallados. Pero puede ser algo multicolor o algo que es complejo de hacer, algo que es intrincado de elaborar. Como por ejemplo una alfombra que tiene diversos colores, pero que esto si está hecho a mano, tremendo trabajo llevó. Combinar cada cosa. También se puede utilizar en este sentido. ¿Qué tenemos ahí? Una ampolla. ¿De qué? ¿Qué podría haber ahí? Un medicamento, agua, una muestra de un perfume gratis para después cautivar y comprar. Pero es algo que no llama la atención, ¿no? Bueno, pero en su interior es esta estructura química. Levante la mano, es lo que nos gusta la química. Ay, gracias, alguien levantó. Iba a quedar como un nerd, si no. Bueno, esto es la penicilina. Algo que no llama la atención, pero que es extremadamente difícil de hacer, pero que produce beneficios impresionantes. ¿Sabes? Pedro dice, así funciona la gracia de Dios. Vienen muestras pequeñas y sencillas, pero cuando se aplica verdaderamente con el poder de Dios, puede traer sanidad. Y dice que vos y yo administramos esa faceta de Dios. Pedro dice, no hay situación humana, no importa el color que sea, no hay situación humana, no importa lo complicada que sea, que la gracia de Dios no pueda abordarla y actuar en ella. Pero ¿sabes cómo lo hace? Por creyentes que usan sus dones. Porque esa es la multiforme. La gracia de Dios se da a la iglesia de una manera variada. ¿Sabes cómo? A través de esas capacidades espirituales. Vos y yo formamos parte de esa paleta de colores de la gracia de Dios. ¿Entendés por qué la gloria es para Dios?
Y uno dice, sí, el hermano Juan. El hermano Juan, un hermano sencillo, ¿no? Pero lo ves servir y decís, el hermano Juan, qué bendición. Cómo Dios lo usa. Cómo Dios habla a través de él. Cómo Dios bendice. Cómo Dios trae consuelo, paz, ánimo. Es que ¿sabes qué es? La gracia de Dios en la vida del hermano Juan. De la hermana Sara, del hermano Nahuel, del hermano Carlos, de quien sea. Pero hay condiciones. Y es como que aquí Pedro va a dividir los dones espirituales en dos categorías. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, porque hay dones que se manifiestan principalmente por el habla. No únicamente, pero principalmente. Por ejemplo, el evangelismo, necesitamos transmitir un mensaje. La enseñanza, la exhortación, el pastorado. Y Pedro dice algo, si alguno va a hablar, asegúrese de algo, hable conforme a las palabras de Dios. Tenemos suficientes palabras humanas dando vuelta. La eficacia va a estar en transmitir fielmente la palabra de Dios. Pero luego dice, si alguno ministra y habla de servicio, de ayuda, y es como que va a dar unos dones que apoyan. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y ahí podemos encontrar otros dones. Por ejemplo, el servicio, la misericordia, el repartir, la administración. Hermano, no es solamente venir y ayudar a acomodar algo. Dios espera que lo haga, ¿sabes cómo? En el poder que Dios da. Y yo entiendo que el poder, sin duda, habla del Espíritu Santo. Recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. Si somos creyentes, tenemos al Espíritu de Dios. El poder está ahí. Tenemos que depender de Él. Y tenemos que usar las capacidades que ese Espíritu poderoso repartió a cada uno. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sé que tomé mucho tiempo en otras cosas, pero este pasaje me parece central. No sé si recordás, pero el año pasado en la conferencia Carlos habló un poco de la visión y del propósito de la iglesia. Y en la primera línea decía que esta iglesia existe, ¿sabés para qué? Para glorificar a Cristo. Glorificaremos a Cristo cuando sirvamos en el poder de Dios y a través de los dones que Él nos da. Pero si no está la primera base, va a ser un servicio infructífero. Pero todo parte de una decisión. ¿Para quién voy a vivir? Si quiero vivir para Dios, tengo que tener una mente enfocada en las cosas correctas. Tengo que depender de su poder. Tengo que poner el amor ferviente entre los hermanos como una prioridad. Y tengo que dedicarme a poder servir a los hermanos, a las hermanas, según el don que recibí de parte de Él. Para cerrar, nos quedan 2 minutos, vamos a hacer como una especie de examen personal o reflexión personal, ¿sí? Porque no son preguntas todas, pero vamos a ver algunas cuestiones de las que vimos. ¿Dónde está mi enfoque en primer lugar? Si mi enfoque no está en Cristo, está puesto en mí mismo. O vivo para cumplir la voluntad de Dios, o dijo Pedro, vivo para mis propios deseos. Dependo de Dios. Si no estoy dependiendo de Dios en oración, ¿de qué estoy dependiendo? Aunque vos no te des cuenta, lo que estás haciendo es depender de vos mismo. Y en definitiva uno termina haciendo lo que quiere, lo que le parece, lo que le sale. ¿Cuál es mi prioridad? Si el amor no es mi prioridad y motivación al hacer las cosas, ¿con qué motivación estoy actuando? Nada hagáis por contienda o por vanagloria.
quizás por egoísmo, quizás por vanidad, quizás por contienda. ¿De qué manera estoy sirviendo? Primero, si estoy sirviendo, y segundo, ¿de qué manera? Si no estoy sirviendo a otros según el don del Espíritu y el poder de Dios, lo estoy haciendo en mi esfuerzo personal y mi capacidad personal. Y hermanos, eso es humano. ¿Sabes qué pasa? Se agota. Tiene límites. Pero el poder de Dios, ¿tiene algún límite? En consecuencia, en vez de estar viviendo una vida espiritual, en el poder del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo, termino viviendo una vida carnal. O sea que no estoy viviendo para la voluntad de Dios. Y si llega a pasar eso, ¿sabes qué ocurre? Dios no es glorificado. Y la gloria, dice Pedro, le pertenecen únicamente ¿a quién? A Cristo. Estoy tomando la gloria que le pertenece solamente a Él. Así que cierro con esta pregunta una vez más. ¿Para quién vas a vivir el resto de tu vida? Y si nos estás visitando hoy, también este mensaje es para vos. Quiero recordarte que Cristo te ama y vino a dar su vida aquí en la tierra al morir en la cruz por tus pecados. Para que ya no vivas en la incertidumbre de lo que va a pasar, de la muerte. Viene a darte certeza y propósito para tu vida. Él pagó el precio de tus pecados en la cruz para darte vida eterna y perdón de pecados. Y hoy quiere ser tu Salvador. Pero recordá que un día Él vendrá como juez y juzgará todas las cosas. Y hoy tenemos el tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Oramos y terminamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que nos confronta, Señor, sin dudas, pero que nos muestra el mejor camino para nuestra vida. Y este hombre Pedro, que vivió tanto con el Señor, nos dice que lo mejor es poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Padre, que pueda haber ese deseo, ese sentir en nosotros, de enfocarnos en Cristo, de servirle a Él, pero hacerlo en completa dependencia de ti, en el amor que tú has derramado por medio de Él, también manifestado en nuestras vidas, pero también sirviéndote por medio de los dones que tú nos has dado, bendiciendo a los hermanos en la fe, Señor. Que esta iglesia pueda ser edificada de esa forma, Señor, con un enfoque correcto, con una dependencia correcta, con una prioridad correcta y con un servicio correcto, para que tú te lleves toda la gloria que te pertenece a ti. Pedimos tu bendición y tu guía y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.